Geek furioso a la literatura. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los nazis son unos malos tan jodidamente buenos? No creo que esto fuera lo que Hitler hubiera pensado en un principio, pero estoy seguro de que a este paso vamos a tener aquí a los nazis durante 1000 putos años. Videojuegos, películas, Dios, hasta series de animación. Los nazis son ese enemigo perfecto para la roña que te has sacado entre las uñas y que has decidido convertir en una superproducción de ese nivel. Reconozcámoslo. Todos hemos oído una historia sobre un científico loco nazi que creó en los albores de la Segunda Guerra Mundial un proyecto de supermonstruos para luchar a favor del Tercer Reich. Y cuando una película empieza con la frase "durante los albores de la Segunda Guerra Mundial", a mí me sale un sarpullido en la punta de la polla. Estos argumentos sumamente absurdos nacen con el único propósito de entretener, echarte unas risas con tus colegas mientras estáis fumados un sábado por la noche, y es por eso por lo que pegan tan bien en las películas o en los videojuegos. Pero en mi opinión jamás podrían encajar en una novela. Creo que empecéis a ver por dónde van los tiros, y por qué tomé con pinzas el tríptico de Asclepia de Ian Tregillis la primera vez que lo vi. Al leer la sinopsis, yo pensé que esto iba a ser Wolfenstein la novela, y que me iba a encontrar a los hombres árbol de Warhammer luchando en las Ardenas contra el emperador Palpatine en uniforme de las SS. El hecho de que tenga una cita de recomendación de un escritor de mucho más caché no hace sino empeorar mi opinión inicial, puesto que me da a entender que el único aliciente a leer esta novela es que George R.R. Martin la ha recomendado. Además de que lo han marcado como el autor de Juego de Tronos y no de Canción de Hielo y Fuego. Dios, es increíble que me convencieran para leer esto. Aún así hice acopio de valor y me puse a leer el tríptico de Asclepia, rezando porque no fuera tan malo como me lo imaginaba. Bueno, pues adivinad qué. No es malo. Esta saga es la polla. Gracias, señor Tregillis, gracias. Yo abrí esta novela esperando encontrarme una historia de tercera, centrada exclusivamente en las luchas entre demonios y supernazis, y en vez de eso me encuentro una trama de espías que parece sacada de las novelas de John le Carre o Ian Fleming, con un extenso trabajo de investigación histórica y una narración perfecta, rápida y al mismo tiempo inmersiva. Yo mismo me encontré incapaz de soltar el libro una vez empecé a leerlo. Y creo que veréis por qué me ha gustado tanto una vez empecemos a desgranar esta saga. Esto es el tríptico de Asclepia, por Ian Tregillis. Vale, hay que reconocerlo, el argumento troncal es una puta mierda. Resulta que el primer doctor loco nazi sin risa malvada homologada, el Dr. von Westphal, ha creado un proyecto de soldados nazis con superpoderes. Y cuando los británicos lo descubren, deciden reclutar un grupo de hechiceros para poder hacer frente a la amenaza que les representa. Ya sabéis, es el protocolo a seguir en estos casos. La última vez que Cráneo Rojo se pasó de listo, en Hogwarts se pusieron como monas. Pero como ya dije antes, la novela no se centra en los brujos y en los superhombres en sí, sino en los planes de espionaje y contraespionaje diseñados a raíz de estos dos grupos. También cabe destacar el hecho de que ambos grupos sobrenaturales no sean todopoderosos, sino que tienen ciertas limitaciones a sus poderes. Los superhombres nazis, por ejemplo, también llamados Gioder Electron Group. Mi alemán está mejorando, muchas gracias por tu preocupación. Dependen de unas baterías especiales para poder utilizar sus poderes, como si de puñeteros conejitos Duracell se tratase. Y en otra mano, los brujos no pueden emplear sus poderes para matar directamente, puesto que necesitan recurrir a unos demonios de la naturaleza llamados eidolones, que a cambio de sacrificios humanos pueden alterar el clima o la realidad en general de nuestro mundo para adaptarse a las peticiones de los brujos. Yo no veo más que ventajas a eso. ¿Librarme de la lluvia y del puñetero niño que no deja de tocar la flauta dulce a la hora de la siesta? Caballero, usted y yo tenemos un trato. Encuentro el hecho de nerfear las habilidades sobrenaturales muy original. Nos permite rehuir del épico encuentro en la cumbre y obligar a los dos bandos a estrujarse los sesos, para poder aprovechar sus ventajas y recurrir al espionaje para hallar las debilidades del otro. Es aquí donde entra el protagonista principal, Ray Bulmarsh, un agente del MI6 británico que es el primero en reparar en la existencia del Gioder Electron Group. También es raro que sea el primero en reparar en ello, esos tíos van con putos cables en la cabeza. No sabía que estaban tan de moda. También es el hombre que pone al gobierno británico al corriente de la existencia de los brujos, puesto que fue a la Universidad de Oxford con uno de ellos. Y yo mientras tanto tengo que compartir cuarto con un masturbador crónico.
Y con esta tesitura empieza el juego. Desde este punto y durante el resto de la primera novela, Semillas Amargas, así como las otras dos, acudimos a un verdadero juego de intriga lleno de planes, maquinaciones, golpes, contragolpes, cambios de lealtades y giros argumentales. Y de vez en cuando vemos a los superhombres nazis destrozando cosas a su alrededor, lo cual siempre es muy entretenido de ver. Incluso con la rica diversidad de personajes que vemos al principio de la saga, todos los personajes del tríptico de Asclepia tienen un denominador común. Ian Treguilis va a arruinarte la puta vida. Si alguna vez habías sentido lástima de los Stark de Invernalia, ya puedes ir olvidando. Los protagonistas del tríptico de Asclepia son los verdaderos desdichados. Ya os lo he dicho, cada personaje de esta saga, ya sea principal o secundario, es único, con su propio pensamiento, línea de moralidad y ética a la hora de actuar. Pero da igual quién sea, en cierto momento Ian Treguilis le hundirá, hasta el punto de que casi todos los protagonistas están machacados y su vida es oscura para cuando llega el principio del segundo libro. Los actos que han cometido, las amarguras de la vida, el hecho de cuestionar la ética que ha regido su propia vida. Da igual el motivo, el hombre acaba viniéndose abajo como un castillo de naipes. Pero tal vez deberíamos dejar de centrarnos en el hundimiento y hablar de su reacción al hundimiento. Esto no es sino un refuerzo de la fuerte presencia de los protagonistas del tríptico de Asclepia. Algunos personajes quedan destrozados con la única idea de huir o acabar con su vida, mientras que otros acumulan ira en su interior esperando el día de levantarse de nuevo. ¿No habéis probado el helado de vainilla? Hace milagros con un alma rota, tíos. En lo que se refiere a protagonistas principales, a pesar de que es el protagonista principal del libro, no voy a decir mucho sobre el Rey Mars. De hecho, le he encontrado decepcionante. Yo quería ver un James Bond de la Segunda Guerra Mundial, alguien con una personalidad arrolladora, carismática, alguien de quien poder sentir admiración. Y todo lo que me arroja Mars es lástima. Sí, Mars es buen personaje, pero no es icónico. Su función en la historia siempre se me antojó de nexo entre todos los elementos de la historia, la Asclepia, el Gioter Electron Group y los brujos. Sin embargo, todo eso queda relegado a un segundo plano cuando nos centramos en la segunda protagonista principal y la responsable de casi todas las desgracias que han ocurrido en esta saga. Gretel. Mientras el resto de personajes de Treguilis ven su vida hacerse pedazos, Gretel permanece alta y sonriente. Gretel tiene el poder de ver el futuro y es uno de los personajes más terroríficos que he visto en mi vida. Para mí, un personaje terrorífico no es aquel que tiene una apariencia terrible o un poder absoluto, sino aquel que te transmite el pensamiento de que, da igual lo que hagas, no puedes vencerle. Y Gretel encaja en ese perfil. Da igual lo que planifiques para acabar con ella, ella ya lo sabe y tu propio plan entra en sus planes para su propio beneficio. Nota aparte de su total falta de humanidad y empatía, incluso hacia sus propios seres queridos. Y el hecho de que desconocemos el fin de sus maquinaciones casi hasta el final, la convierte en un personaje icónico, y lo más cercano a un antagonista que he visto en toda la saga. Es un personaje de matrícula de honor. Es el personaje favorito de la saga para muchos y no me extraña. Dios, hasta han hecho cosplays de ella. Es lo mínimamente cercano al fanart que he podido encontrar de esta saga. Ya podéis darme las gracias por ello. Si bien es cierto que esta novela es más de espionaje que de ciencia ficción, no podemos olvidar a los puñeteros superhombres nazis. Y a menos que alguien se haya dedicado a arrancar páginas del libro de historia, en nuestro mundo nunca han existido. Así que no nos queda otra salvo reconocer que el tríptico de Asclepia transcurre en un mundo totalmente distinto al nuestro. Concretamente, una distopía dieselpunk que surgió a raíz de que la Segunda Guerra Mundial no ocurrió tal y como nosotros la conocemos. Y gracias a los cielos de que el autor no se ha limitado a algo tan vago como ¡el otro bando ganó! ¡No! De hecho, Ian Treguilis hizo que le acompañáramos en la construcción histórica de su mundo distópico. En buena parte del primer libro podemos ver cómo gran parte de la historia es como la conocemos, pero de vez en cuando deja escapar algún que otro detalle distinto a la historia original, que se te puede pasar por alto si te pasaste la clase de historia dibujando penes en el pupitre, pero que empieza a mutar en cambios más y más violentos con rapidez, que cerca del final del primer libro confluyen de una manera que al principio resulta confusa, ya que abandonas la historia que tú conoces y entras en la distopía de Treguilis. Y el motivo de esta enorme confusión es que el trabajo de Treguilis está tan bien documentado y parece tan realista que al principio te niegas a moverte del mundo real para entrar en uno ficticio. Piensas que a lo mejor estás asistiendo a detalles casi desconocidos que de verdad ocurrieron, aunque no estás del todo convencido. Y luego finalmente te das cuenta de lo gilipollas que fuiste. Yo me considero a mí mismo un forofo de la Segunda Guerra Mundial y aún así me sorprendí cuando vi a los soviéticos entrar en Berlín en 1942.
Sí, lo siento, he colado un spoiler, ¿vale? Pero era necesario, Es en el segundo libro, La Guerra Más Fría, donde podemos ver la distopía de Trailis llevada al límite, donde la Unión Soviética se ha extendido hasta Francia al acabar la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría se disputa entre Gran Bretaña y la madre patria. Además, podemos entrever qué ha sido del resto del mundo en conversaciones llevadas a cabo por otros protagonistas, pudiendo observar un mundo que ha evolucionado de una forma totalmente distinta al nuestro. Y por alguna razón, resulta factible. Puedes ver por qué ciertos países que aquí son superpotencias allí están arruinados. Puedes ver por qué los soviéticos llevan a cabo maniobras militares en unos lugares y en otros no. Puedes ver por qué estallaron revueltas obreras en algunos países del mundo. Hasta ese punto llega el trabajo de Trailis. Es increíble. La dedicación puesta a este mundo es fantástica, cuidando hasta el más ínfimo detalle para que no exista ninguna clase de error. Claro que si algo tuviera que tacharle sea la relativa falta de protagonismo de los soviéticos en el segundo libro, teniendo en cuenta que son la fuerza a contrarrestar en el segundo libro, pero no voy a protestar. No voy a protestar. Hay que reconocerlo. Le he chupado la polla a 2 carrillos a esta saga. ¿Y sabéis qué? Que aún no me he cansado de hacerlo. Pero sería una estupidez por mi parte no señalar un error cuando lo veo. Como ocurre en la mayoría de las trilogías, el autor convirtió el primer libro en una mera introducción, donde nos presentó los personajes y la cadena de acontecimientos que condicionaron la aparición de su mundo distópico. Y aunque me ha encantado el primer libro y no parecía la clase de historia que la Susan Collins de turno narra para describir cómo nació su super original versión de los Juegos del Hambre, puede llegar a considerarse algo cargante, desesperando al lector por ver algo de acción. Yo mismo me encontré en la mitad del libro sin apenas haber visto una verdadera batalla. Pero la espera merece la pena, sobre todo cuando vemos cómo todo lo ocurrido en el primer libro se vuelca en unas consecuencias implacables en el segundo, donde gira la mayor parte de la acción y el punto que de verdad engancha de la historia. Las descripciones de Trailis son magníficas, fáciles de interpretar y vislumbrar en la cabeza, y al mismo tiempo no son cargantes ni interrumpen el desarrollo de la trama. Y ya ni mencionemos el tercer libro. Prometo hacer un esfuerzo y no mencionar ningún spoiler, pero solo puedo decir que Un mal necesario es un juego fantástico de narrativa, pasando a jugar con la perspectiva de primera persona por primera vez en la saga, y aunque parece que le cuesta un poco arrancar al principio, luego ocurre con facilidad, y enseguida podemos adaptarnos a la perspectiva de tercera persona de otros personajes a la de primera persona de Mars y Gretel. ¿Y cuál es mi conclusión? Ian Trailis ha demostrado que puedes partir de un argumento tan machacado como es brujos ingleses contra superhombres nazis y convertirlo en una saga de novelas fantástica. Me enfurece porque sé que aquí venís pidiendo sangre, pero tengo muy poco que decir en contra de estos libros. El argumento te mantiene pegado al libro, con planificaciones, giros de tuerca y desgracias que dotan de un oscuro realismo a la historia. Los personajes son, y no me cansaré de decir esto nunca, cada uno distinto, y Gretel es sencillamente soberbia. Nunca había visto un personaje como ella, tan oscuro y frío y al mismo tiempo con ese aspecto tan inocente. El mundo es original, aunque partiendo de la base de ¿y si la Segunda Guerra Mundial no fue como nos la imaginamos? Pero en vez de recurrir al clásico ¡los comunistas ganan!, Trailis se sacó todo un nuevo equilibrio de poderes de la manga. Y en cuanto a la narrativa, es magistral. No deja un solo hueco abierto. Todas las historias concluyen, y hasta el detalle más ignominioso demuestra ser clave al final. Ian Trailis ha escrito una saga de novelas que todo el mundo debería al menos probar. No solo ligera y rápida de leer, sino capaz de enganchar y mantener interesado, incluso si eres de la clase de persona a la que no le gusta la premisa de brujos contra superhombres. Soy el geek furioso de la literatura. Si alguien lo ha escrito, merece la pena.